pero la mayoría de la gente, por alguna razón, piensa que la filosofía no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa parte práctica o útil o aplicable de la filosofía que hace falta un poco que la gente conozca un poquito más? Claro, es curioso porque la filosofía en realidad en su origen era eminentemente práctica, ¿no? Si nos vamos a los griegos, pues a los antiguos sobre todo, nunca la filosofía no era práctica, porque la filosofía era cómo vivir mejor, por un lado, ¿no? Y también cómo conocer el mundo, a qué me estoy enfrentando, cómo me relaciono, ¿no? Entonces, al final, todo eso eran preguntas completamente prácticas. Lo que pasa es que tú sabes, como bien sabes tú por tu formación, en la historia, sobre todo de Occidente, en general, pero sobre todo de Occidente, se ha separado mucho la práctica de la teoría en las carreras y finalmente nos enfrentamos a carreras en las que te dan un contenido teórico. Y claro, la filosofía se ha alejado tanto de la sociedad hacía tiempo, pero en los últimos años sigue así, sigue alejándose, aunque bueno, luego hablaremos de esto un poco, más en concreto de lo que pasa hoy día, pero se ha alejado mucho y parece que es como un contenido de lo que hicieron o dijeron otros autores, de alguna manera simplemente estudiar unos contra otros y las variantes de esas teorías y no para nada ver cómo esas teorías se aplicaban o eran una respuesta al mundo en que esos autores vivían, ¿no? Que es nada más lejos de la realidad, porque efectivamente, como te digo, para mí la filosofía y todo el mundo que ha hecho filosofía, esto lo digo más sobre todo para los filósofos y para que la gente que no ha hecho filosofía entienda que todos los filósofos o toda persona que se pregunta cosas, que es todo el mundo al final, siempre lo hace con una respuesta ante el mundo que tiene delante. Con lo cual, la practicidad de la filosofía para mí es redundante porque siempre es práctica. Pero efectivamente nos enfrentamos a un mundo en el que la filosofía se ha quedado relegada a la academia y a lugares encerrados en sus propios discursos, donde nadie se entiende nada más que ellos, los especialistas. Que esto yo también lo criticaba tanto en la carrera, que siempre lo digo porque es verdad, yo siempre lo odiaba eso, ¿no? Decía, ¿esta gente qué hace ahí, no? En el despacho ahí comentándose unos a otros, ¿qué es eso? Entonces, claro, para la gente, para el público general, para mucha gente y para incluso los que estudiamos filosofía, decíamos, pero vamos a ver, ¿no? Quiero bajar esto a la realidad. ¿Por qué no hacemos la filosofía práctica? ¿Por qué no hacemos que la filosofía sea útil, ¿no? Cuando eso ya te digo que para mí es redundante, pero efectivamente hay una necesidad de, como otros saberes nos hacen creer que son muy útiles, que eso también, ahí podríamos hablar mucho, ¿no? Pues las matemáticas parece que de pronto su aplicación en la informática o en cosas mucho más aterrizadas a lo que hacemos todos los días, lo vemos súper claro, ¿no? O que un niño aprenda... Bueno, hoy día podemos también hablar de muchas cosas de estas, ¿no? Pero ciertas cosas, la programación, editar vídeos. Antes hablábamos de lo que nos cuesta a los que a veces nos dedicamos a cierto contenido, ¿no? Editar. Pues editar un vídeo parece que es súper práctico. Y en cambio, pensar qué es la vida o de qué va la vida es súper impráctico. Claro, yo a la gente escéptica, que todavía siga siendo escéptica respecto a esto, le diría que ¿qué hay más práctico que saber cómo vivir? O sea, un manual de cómo vivir puede ser la cosa más práctica que exista en el mundo. Y de eso va la filosofía. Con lo cual la filosofía siempre ha sido práctica. En todo caso debemos recuperar, si hemos olvidado que era práctica, recuperar esa practicidad y sobre todo todos los que nos dedicamos a la filosofía hacer un esfuerzo bueno de divulgar, hacer entender a la gente que la filosofía está pegada a ellos, a su practicidad, a su vida, sacarla de la academia, que es un poco mi trabajo, sacarla a los entornos empresariales, ciudadanos, deportivos. También hace poco he hecho algunas acciones de filosofía aplicada al deporte. O sea, bueno, no sé, estoy yendo por las ramas, pero bueno, te he dicho así algunas cosas así un poco... Tú me vas concretando. dime si te he respondido. No, pero, sí. Has dicho una cosa muy interesante, ¿no? De eso, ¿no? De que la filosofía nos ayuda a saber cómo vivir o a ser un manual, ¿no? Pero tengo la sensación también que en la sociedad en que vivimos, los referentes de cómo vivir tampoco son filósofos o la gente no acude tanto a la filosofía, ¿no? La gente se inspira mucho en deportistas o en empresarios de éxito, ¿no? Aunque paradójicamente cada vez se publican también más cosas de filosofía práctica, de filosofía de cómo vivir, ¿no? Pero por alguna razón no se acaba, no tengo la sensación de que nos acabamos de hacer el hueco, ¿no? La filosofía ahí, y son estos empresarios o incluso economistas, ¿no? O psicólogos, y la filosofía está un poco relegada. ¿Crees que hay hueco aún para meterse o para que los filósofos vuelvan a recuperar un poco no sé si llamarle protagonismo o que sean capaces de atraer la atención hacia esto, ¿no? La filosofía sirve también para que puedas aprender cómo vivir bien. Yo creo que hay hueco y se está haciendo hueco, ¿no? Últimamente sí que hay una tendencia, yo creo que todos la vemos, de hacer más hueco a filósofos y filósofas referentes que puedan hablarnos de cosas importantes, ¿no? De cómo vivir, de cómo efectivamente reflexionar sobre la inteligencia artificial, de cómo reflexionar sobre el uso de las tecnologías, de las redes sociales, por ejemplo, de cómo abordar los problemas de sostenibilidad, de miles de cosas que nos interesan a todos y que la filósofa puede aportar una visión bastante interesante, reflexionada, crítica, ¿no?
puntos de vista que no son tan habituales, incluso que retan el status quo, ¿no? Que no son tan conformistas con cierto discurso imperante. Ahí el filósofo y la filósofa tienen un papel muy importante, pero es verdad que yo creo que ahí lo que ha pasado también es, creo que hemos vivido muchos años en una erudición del filósofo que le ha impedido acercarse a la gente, ¿no? O sea, el lenguaje, esto lo decíamos antes, del filósofo todo el mundo tiene en mente, para empezar, además un campo muy dominado por los hombres, también tengo que decirlo porque es así, todavía donde las filósofas, por ejemplo, tienen poca visibilidad, no es que no existan, que la gente lo sepa, han existido filósofas toda la historia, lo que pasa es que no tienen visibilidad, como pasa en otros campos, ¿no? De hombres de una edad, además, ¿no? O sea, de una edad como mayores, ¿no? Con un aspecto, ¿qué quiero decir? Que es verdad, o sea, un aspecto así un poco rancio. De villanos de película. Sí, no sé, un poco ahí, ¿no? Como poco emocionales, como un poco en conexión con su cuerpo, con sus emociones, con un lenguaje más terrenal, más accesible. Entonces, todo eso tampoco ha ayudado, ¿no? También el lenguaje ese de estar enrocado y citarse unos a otros y que la filosofía consista en básicamente en esa citación continua, indefinida, interminable, que a nadie le interesa, ni siquiera a los que nos dedicamos a la filosofía a veces, ¿no? Bueno, esto es un poco de humor aquí. Pero entonces todo eso no ha ayudado para que nos tengan como referentes, efectivamente. El gran público no va, en todo caso, no le va de primeras, no le va a resultar atractivo un discurso tan cerrado con algo tan poco visual, emocional, cercano, humano también, ¿no? Porque al margen de hablar de esa movilización emocional tan superficial que se hace hoy día, ¿no? En la comunicación, que esto podemos hablar también hablo de ser humano, de estar hablando del lenguaje de la carne, que también somos carne, ¿no? Entonces esto me parece importante, esto sí que creo, y además esto en mi libro hablo mucho de, y eso luego podemos hablarlo, ¿no? Esa crítica a la razón, esa cerrada que solo considera que lo racional es lo intelectual, lo cognitivo, o sea, salir un poco de eso, hablar de la carne también, ¿no? Hablar de otras cosas y desde otro lugar. Entonces, en ese lugar sí que tenemos hueco los filósofos y yo creo que también harían que el mundo está muy mal para que sus referentes solo sean, no te digo que no sean, pero que solo sean pues tenistas, futbolistas, CEOs de empresas, que está muy bien, que no te digo que esa gente no tenga nada que aportar, pero me parece un poco pobre que la vida solo sea lo superficial, ¿no? También los influencers, todo este rollo un poco de lo superficial, de la imagen, ¿no? La imagen, lo superficial, el cuerpo, que tampoco solamente el cuerpo puede hablarnos. Y por otro lado, el mundo del dinero, ¿no? ¿Qué nos habla? El mundo del dinero. Entonces, claro, eso me parece muy pobre para la existencia humana. Lo dejo ahí, que si no, estoy enrollando.